Estimados pasajeros, muy buenas noches. Les saluda su conductor. Queridos pasajeros, la temporada de Halloween se acerca y quiero pedirles que tengan mucho cuidado este año y siempre al realizar su decoración alusiva a esta festividad. Hoy, pasajeros, estaremos explorando 3 horrorosos relatos de pasajeros que incurrieron en métodos poco comunes para llevar a cabo su decoración de esta temporada, o que incluso también hicieron algo para obtener algún material que tuviera relación con esta fecha. Por lo tanto, este viaje también está formando parte de los macabros especiales de octubre. Sin embargo, y como siempre, si es que estás llegando a él en cualquier época del año, igualmente lo puedes disfrutar, así que te invito a que te quedes. Estimados pasajeros, ya saben qué hacer. Por favor, abrochen su cinturón, inclinen su asiento y escuchen con atención las siguientes historias. Estimados pasajeros, favor de abordar, ya que aquí comienza otro viaje a través de la desolada carretera, con rumbo hacia lo desconocido. La calavera del más allá. No debía haberlo hecho. Eso lo sé ahora. La ambición me cegó al punto de no medir las consecuencias de profanar el descanso de alguien que ya partió de este mundo. Lo que viví esa noche de Halloween me dejó marcado para siempre. Y desde entonces, no puedo ni siquiera ver una calabaza decorada sin que el miedo se apodere de mí. Esta es mi historia, y espero que nadie cometa el mismo error que yo cometí. Vivía en un suburbio tranquilo de Nueva Jersey. Tenía 34 años y trabajaba como diseñador gráfico desde casa. Estaba soltero, sin hijos, y mi única compañía era un gato que pasaba más tiempo afuera que conmigo. La casa era pequeña, pero tenía un jardín frontal amplio que siempre decoraba en Halloween. Me gustaba competir con los vecinos para ver quién tenía la mejor decoración. Era algo tonto, pero me entretenía. Cada año invertía más dinero en luces, figuras animadas y efectos especiales. Los niños del vecindario adoraban pasar por mi casa durante el dulce o truco. Ese año, decidí que quería algo diferente, algo que nadie más tuviera. Las típicas calabazas, esqueletos de plástico y fantasmas de tela ya no me parecían suficientes. Navegando por internet encontré historias de personas que usaban objetos reales en sus decoraciones, cosas auténticas que daban un toque más escalofriante. Fue ahí cuando se me ocurrió la peor idea de mi vida: conseguir una calavera real para ponerla en el jardín. Sabía que había tiendas médicas donde vendían réplicas, pero quería algo genuino, algo que tuviera historia. El cementerio más cercano estaba a unos 20 minutos de mi casa. Era viejo, con tumbas que databan de más de 100 años. Pasé varios días visitándolo durante el día, caminando entre las lápidas, buscando alguna que estuviera descuidada, sin flores ni señales de que alguien la visitara. Encontré una en la parte trasera, apartada de las demás. La tumba estaba cubierta de maleza. Nadie había estado ahí en mucho tiempo. Regresé una noche a mediados de octubre con una pala, guantes y linterna. El cementerio estaba cerrado, pero salté la cerca sin problemas. Caminé hasta la tumba y comencé a cavar. Me tomó casi 2 horas llegar al ataúd. Estaba más profundo de lo que pensaba. La madera estaba podrida. Se rompió fácilmente cuando empujé la tapa. El olor que salió de ahí fue horrible, a humedad y descomposición. Alumbrando con la linterna, vi los restos. Solo quedaban huesos y jirones de ropa. Tomé la calavera con cuidado. La metí en una bolsa y volví a tapar el agujero lo mejor que pude. Al llegar a casa limpié la calavera con agua y jabón. Después la dejé secar. Se veía perfecta. Los dientes todavía estaban casi todos en su lugar. Las cuencas vacías parecían mirarte.
La coloqué en el jardín, sobre un pedestal que hice con cajas de madera pintadas de negro. Le puse una luz roja debajo para que se viera más dramática. El efecto era increíble. Se notaba que no era de plástico. Tenía una presencia perturbadora que las réplicas no lograban. Cuando los vecinos empezaron a pasar y ver mi decoración, todos quedaron impresionados. Algunos hasta preguntaban dónde había conseguido una calavera tan realista. La noche de Halloween llegó finalmente. Repartí dulces a los niños que venían disfrazados. Todos se detenían a ver la calavera y hacían comentarios sobre lo aterradora que se veía. Me sentía orgulloso de mi decoración. Había superado a todos los vecinos esta vez. Cuando terminó el dulce o truco, cerca de las 10 de la noche, apagué las luces del jardín y entré a la casa. Me serví una cerveza y me senté en el sofá a ver una película de terror. Todo estaba tranquilo, normal. Fue cerca de la medianoche cuando empezaron los problemas. Escuché un golpe fuerte en la ventana de la sala. Me levanté a revisar, pero no había nadie afuera. Pensé que tal vez había sido una rama o algún animal. Volví al sofá, pero a los pocos minutos escuché otro golpe, esta vez en la puerta principal. Abrí y no vi a nadie. La calle estaba vacía y en silencio. Cerré con seguro y regresé adentro. Los golpes continuaron durante la siguiente hora, en diferentes partes de la casa, como si alguien estuviera rodeándola y golpeando las paredes. La temperatura bajó de golpe. Podía ver mi aliento cuando exhalaba, a pesar de que la calefacción estaba encendida. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Algo no estaba bien. Fue entonces cuando lo vi. En el pasillo que llevaba a mi cuarto, estaba parado un anciano. Vestía ropa antigua, un traje negro con chaleco, como de principios del siglo pasado. Su piel era pálida, casi transparente, y me miraba con una intensidad que me paralizó por completo. No tenía cabeza. El cuello terminaba en un muñón irregular. Mi corazón se aceleró tanto que pensé que me daría un infarto ahí mismo. El anciano comenzó a caminar hacia mí. Sus pasos no hacían ruido, pero podía verlo acercarse lentamente. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Era como si estuviera clavado al piso. Cuando estuvo a menos de 2 metros de distancia, habló a pesar de no tener con qué hacerlo. Lo escuché perfectamente. Me exigió que le devolviera su cabeza. Dijo que no tenía derecho a profanar su tumba, que debía regresar lo que le pertenecía. El pánico absoluto me invadió. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos sin control. Mi cuerpo temblaba violentamente. Intenté hablar, pero mi voz salía entrecortada, apenas audible. Le dije que lo devolvería, que lo sentía, que por favor me dejara en paz. El espectro no se movió. Se quedó ahí parado. El frío era insoportable. Sentía que me congelaba desde adentro. El pánico absoluto me invadió. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos sin control. Mi cuerpo temblaba violentamente. Intenté hablar, pero mi voz salía entrecortada, apenas audible. Le dije que lo devolvería, que lo sentía, que por favor me dejara en paz. El espectro no se movió. Se quedó ahí parado. El frío era insoportable. Sentía que me congelaba desde adentro. Mis dientes castañaban y no podía dejar de temblar. El terror que sentía en ese momento era algo que nunca había experimentado antes. Era puro y primitivo. El miedo a la muerte misma. El anciano levantó su brazo y señaló hacia la puerta. Entendí que quería que fuera en ese momento a devolver la calavera. Le dije que sí, que iría
inmediatamente. Corrí hacia el jardín y tomé la calavera del pedestal. Mis manos temblaban tanto que casi la dejo caer. Me subí al auto sin siquiera ponerme zapatos, solo con calcetines. Conduje hacia el cementerio a toda velocidad, sin importarme los semáforos en rojo ni los límites de velocidad. Necesitaba deshacerme de esa cosa lo más pronto posible. Llegué al cementerio y volví a saltar la cerca. Corrí hasta la tumba, guiándome solo con la luz del celular. Cavé hasta llegar al ataúd. Fue una fortuna que los materiales siguieran en el baúl del auto. Coloqué la calavera de vuelta en su lugar y tapé el agujero rápidamente. Las lágrimas no dejaban de salir. Sollozaba mientras enterraba los restos que nunca debía haber tocado. Le pedí perdón una y otra vez. Rogué que me dejara en paz. Cuando regresé a casa, el espectro ya no estaba. La temperatura había vuelto a la normalidad y los golpes cesaron. Pasé el resto de la noche despierto, sentado en el sofá con todas las luces encendidas, esperando a que amaneciera. No podía dejar de pensar en lo que había visto, en esos ojos inexistentes que me habían mirado con tanto enojo. El miedo aún recorría mi cuerpo. Cada sonido me sobresaltaba. Al día siguiente quité todas las decoraciones de Halloween. Las guardé en el sótano y juré nunca volver a sacarlas. Los vecinos me preguntaron por qué había quitado todo tan rápido, pero no les dije la verdad. ¿Cómo iba a explicarles que había profanado una tumba y que el muerto vino a reclamar lo que era suyo? Pensarían que estaba loco o que inventaba historias. Desde ese día, odio a Halloween con cada fibra de mi ser. No decoro mi casa. No abro la puerta a los niños que piden dulces. Ni siquiera compro calabazas. Esa festividad me trae recuerdos que prefiero olvidar, pero que están grabados permanentemente en mi memoria. Cada vez que veo una calavera, sea de plástico o decorativa, recuerdo aquella noche y el terror que sentí al enfrentarme con el espectro de ese hombre. El ángel del cementerio. Lo que viví aquella noche de octubre me hizo comprender que hay cosas que no deben tocarse, lugares que merecen respeto y objetos que pertenecen a los muertos. La desesperación por querer decorar mi casa me llevó a cometer un error que pudo costarme mucho más que una simple noche de terror. Esto pasó cuando vivía en un pueblo pequeño de Michoacán, y hasta el sol de hoy no olvido cada detalle de lo que sucedió. Tenía 25 años y trabajaba en una tienda de abarrotes ganando muy poco. Vivía solo en una casa rentada. Mi padre estaba en otro estado y apenas nos comunicábamos. Me gustaba Halloween. Siempre decoraba mi casa con lo que podía, pero ese año no tenía dinero ni para comprar una calabaza. Los vecinos ya habían empezado a adornar sus casas y yo no quería quedarme atrás. Tenía mi orgullo y no soportaba la idea de que pensaran que era un fracasado, sin ni siquiera unas cuantas decoraciones. Fue entonces cuando se me ocurrió ir a un cementerio y buscar algo que pudiera usar. No pensaba robar nada demasiado grande o evidente, solo un objeto pequeño que nadie fuera a extrañar. El problema era que el cementerio de mi pueblo era vigilado y conocía a mucha gente ahí. No podía arriesgarme a que me vieran. Decidí ir a otro pueblo que quedaba como a 40 minutos en autobús, uno donde nadie me conociera. Llegué un domingo por la tarde. El cementerio estaba a las afueras, rodeado por un muro pequeño que era fácil de saltar. Esperé a que oscureciera y entré sin que nadie me viera. Caminé entre las tumbas buscando algo útil. La mayoría solo tenían flores o veladoras.
Algunas tenían pequeñas estatuas de vírgenes, pero se veían demasiado religiosas para ponerlas como decoración de Halloween. Seguí buscando hasta que la encontré. Una estatua de un ángel de unos 50 centímetros de altura. Estaba sobre una tumba antigua, cubierta de musgo y suciedad. El ángel tenía las alas extendidas y las manos juntas como rezando, pero su expresión era perturbadora. No era la típica cara serena que tienen esos objetos. Esta parecía triste o enojada. Era difícil describirlo. La tumba no tenía nombre visible. La lápida estaba demasiado desgastada para leer lo que decía. Pensé que si nadie la cuidaba, entonces nadie la extrañaría. Intenté levantarla y me sorprendió lo pesada que era. Debía pesar al menos 10 kilos. Era de piedra sólida. Me costó trabajo sacarla del cementerio. Tuve que hacer varias pausas para descansar. La envolví en una chamarra que llevaba, para que no se viera tan obvio lo que cargaba. Tomé el último autobús de regreso a mi pueblo y llegué a casa cerca de las 11 de la noche. Mis brazos dolían del esfuerzo, pero estaba satisfecho con lo que había conseguido. Limpié la estatua lo mejor que pude y la coloqué cerca de la puerta de mi casa. Se veía perfecta y le daba un toque tétrico al lugar. La expresión extraña del ángel era justo lo que necesitaba para una buena decoración de Halloween. Algunos vecinos que pasaron al día siguiente hicieron comentarios sobre lo espeluznante que se veía, y eso me llenó de satisfacción. Por fin tenía algo que mostrar, aunque no tuviera para más. La noche de Halloween, me acosté temprano porque al día siguiente debía trabajar. Cerré bien la puerta y las ventanas como siempre lo hacía. Me quedé dormido rápidamente, cansado después de un largo día. No sé qué hora era, cuando un ruido me despertó. Era un sonido rasposo, como si algo pesado se arrastrara por el piso de cemento. Abrí los ojos en la oscuridad y esperé algunos segundos para asegurarme de que no había sido un sueño. El ruido se repitió. Venía desde afuera de mi cuarto. Me incorporé en la cama y encendí la lámpara que tenía el buró. La luz iluminó la habitación, y lo que vi me dejó paralizado. La estatua del ángel estaba ahí, justo al lado de la puerta de mi cuarto. La había dejado afuera cerca de la entrada principal. No había manera de que hubiera llegado sola hasta ahí. El peso de esa cosa hacía imposible que el viento o un animal la movieran. Mi respiración se aceleró. Me levanté despacio de la cama sin quitarle la vista a la estatua. Caminé hacia ella, con la intención de sacarla del cuarto, pero cuando estuve cerca, sentí algo que me detuvo. Un frío intenso emanaba de la piedra, como si estuviera congelada. Mis manos temblaban cuando intenté tocarla, y en ese movimiento la lámpara del buró se apagó sola. La oscuridad me envolvió completamente. Entonces escuché que los objetos de mi cuarto comenzaban a moverse. El espejo que colgaba en la pared golpeaba contra esta haciendo un ruido metálico. Los cajones del ropero se abrían y cerraban violentamente. Las perchas con ropa se caían al piso. El pánico se apoderó de mí. Mis piernas flaquearon y caí de rodillas. Intenté gritar, pero mi garganta estaba cerrada. No salía ningún sonido. Las lágrimas comenzaron a salir de mis ojos mientras el terror me consumía por completo. La cama empezó a moverse. Primero fueron pequeñas sacudidas, pero después comenzó a levantarse y caer con fuerza, como si alguien la estuviera empujando desde abajo. Gateé hasta ella y me metí debajo de las sábanas, cubriéndome completamente. Mi cuerpo temblaba sin control.
El sudor frío me empapaba la ropa. Cerré los ojos con fuerza y comencé a rezar. Le pedí a Dios que me protegiera, que hiciera que todo eso parara. Recitaba el Padre Nuestro una y otra vez. Mi voz era apenas un susurro entrecortado por los sollozos. Los movimientos continuaron durante horas. Escuchaba cosas caerse, romperse, arrastrarse por el piso. En algún momento sentí que algo jalaba las sábanas intentando descubrirme, pero yo las sostenía con todas mis fuerzas sin atreverme a mirar. El miedo era tan intenso que pensé que mi corazón explotaría. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, cada nervio alerta. Nunca había experimentado un terror tan puro y absoluto. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a entrar por la ventana, todo cesó. El silencio regresó a la habitación. Me quedé bajo las sábanas varios minutos más, sin atreverme a salir. Cuando reuní el valor suficiente para descubrirme, vi el desastre. Mi cuarto estaba completamente desordenado. Objetos tirados por todos lados, algunos rotos, y ahí seguía la estatua del ángel, junto a la puerta, mirándome con esa expresión perturbadora. No esperé ni un segundo más. A pesar del agotamiento y el miedo que todavía me paralizaba, tomé la estatua con manos temblorosas y salí de la casa. No me importó que los vecinos me vieran cargando esa cosa. Caminé hasta la parada del autobús y esperé el primero que pasara rumbo a aquel pueblo lejano. El trayecto se me hizo eterno. Abrazaba la estatua mientras trataba de controlar el temblor de mi cuerpo. Llegué al cementerio cuando apenas estaba amaneciendo. Salté el muro y caminé rápido hacia donde recordaba que estaba la tumba. Mis piernas apenas me sostenían, pero la adrenalina me mantenía en movimiento. Cuando llegué al lugar, lo que vi me heló la sangre. Junto a la tumba había un hombre parado, esperando. Vestía un traje negro completo y un sombrero del mismo color. Su piel era pálida y su expresión completamente seria. Me detuve a varios metros de distancia. El hombre me miraba fijamente sin decir nada. Sentí que las piernas me fallarían de nuevo, pero me obligué a mantenerme de pie. Después de unos segundos que me parecieron eternos, él habló. Su voz era profunda y sombría. Parecía venir de muy lejos. Me dijo que no lo volviera a hacer, que esa era su última advertencia. No especificó qué pasaría si desobedecía, pero el tono de su voz dejaba claro que no quería saberlo. Caminé lentamente hacia él con la estatua en brazos. Se la entregué sin decir palabra. Mis manos seguían temblando. El hombre tomó aquel ángel con cuidado y lo colocó exactamente en el mismo lugar donde había estado antes. Lo acomodó con precisión, como si supiera perfectamente cómo debía estar. Cuando terminó, volteó a verme de nuevo. Sus ojos eran oscuros, profundos, y me atravesaron con la mirada. No esperé más. Di media vuelta y corrí. Salí del cementerio sin mirar atrás. Mis pulmones me ardían, pero me detuve hasta llegar a la parada del autobús. Durante todo el camino de regreso, no dejé de temblar. Las imágenes de esa noche y del hombre de negro se repetían en mi mente una y otra vez. Llegué a mi casa. Empaqué mis cosas más importantes y me fui ese mismo día. No volví a ese lugar. Dejé la renta pagada del mes y nunca regresé por mis pertenencias. Desde entonces, jamás he tocado nada que pertenezca a un cementerio. Aprendí que los muertos merecen respeto y que sus objetos no deben ser movidos. No sé quién era aquel hombre de negro, ni cómo supo que yo estaría ahí esa mañana, pero estoy seguro de que no era alguien de este mundo.
era el guardián de esa tumba, alguien que protegía el descanso de quien yacía ahí. Ahora vivo en otro estado, y cada Halloween me aseguro de comprar decoraciones nuevas en las tiendas. Nunca he intentado conseguir nada de manera deshonesta, mucho menos de lugares sagrados como los cementerios. Esa noche, pagué el precio de mi ambición y mi falta de respeto, y cargo con ese recuerdo como una lección importante. Estimados pasajeros, qué bueno que siguen aquí. Antes de continuar, te invito a que formes parte de la gran familia de pasajeros. Ser miembro de ella es muy sencillo. Por favor, pulsa el botón de gracias y activa la campanita de notificaciones. Esto es importante para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos viajes. Establece contacto con el conductor enviando tu relato, o si quieres hacerme alguna pregunta también, me encuentras en mi red personal de Instagram como LocutoniMX. LocutoniMX, te espero. Si lo prefieres, puedes enviar tu experiencia a la bandeja desolada. Mi desolado es @gmail.com. Mi desolado es @gmail.com. Y si crees que este contenido merecería llegar a más personas, por favor siéntete libre de hypearlo, comentarlo, darle pulgar arriba y por supuesto compartirlo con alguien que creas que se pueda llegar a unir a esta comunidad. De antemano, mil gracias. Estimados pasajeros, queda una última escala de esta noche que estoy seguro les pondrá los cabellos de punta. Vamos a ella. La calavera naranja. Nunca pensé que un simple objeto de plástico podría desatar tanto terror en mi familia. Lo que comenzó como un acto de curiosidad terminó convirtiéndose en la peor experiencia de nuestras vidas. Esto ocurrió cuando vivíamos en un vecindario tranquilo de Illinois, en Estados Unidos, y cada vez que recuerdo aquellas noches donde mi hijo sufría, me invade la culpa por haberlo expuesto a eso. Llevábamos 5 años viviendo en esa casa. Mi hijo tenía 8 años y mi esposa trabajaba como enfermera en el hospital local. Yo era mecánico y tenía mi propio taller. La vida nos iba bien. Justo enfrente, había una vivienda que llevaba años abandonada. Nadie sabía quiénes habían vivido ahí. Tenía las ventanas tapadas con tablas, el jardín lleno de maleza y la pintura descascarada. A principios de octubre, una noche que no podía dormir, me quedé mirando esa casa desde mi ventana. La curiosidad me ganó. Quería saber cómo se veía por dentro. Me puse una chamarra y crucé la calle. La puerta principal tenía un candado oxidado que se rompió fácilmente con un jalón fuerte. Entré con la linterna del celular alumbrando el camino. El olor a humedad era insoportable. Todo estaba cubierto de polvo y telarañas. Los muebles seguían ahí, viejos y carcomidos. Lo que me llamó la atención fueron las decoraciones de Halloween que colgaban de las paredes. Había esqueletos de papel, telarañas falsas, murciélagos de cartón. Era extraño porque todo lo demás parecía abandonado hace décadas, pero esas decoraciones se veían realmente recientes, como si alguien las hubiera puesto hace unos años, o como si se hubieran conservado con el tiempo. En una esquina del comedor, encontré una calavera naranja de plástico, de esas que los niños usan para recolectar dulces. Tenía forma de calabaza con cara de calavera. Pensé que a mi hijo le gustaría usarla para pedir dulces ese Halloween. Me la llevé, sin pensarlo 2 veces. Al día siguiente se la mostré a mi hijo. Sus ojos se iluminaron cuando la vio. Dijo que era la mejor calavera que había visto. Mi esposa me preguntó dónde la había conseguido y le mentí, diciendo que la compré en una tienda de segunda mano. No quería que supiera que había entrado a la casa abandonada. Mi hijo la guardó en su cuarto, esperando ansioso a que llegara Halloween. Una noche antes de la festividad, cerca de las 2 de la madrugada, escuché gritos provenientes del cuarto de mi hijo. Corrí hacia allá con el corazón acelerado. Lo encontré sentado en su cama, señalando la esquina de su habitación, gritando con desesperación:
Las lágrimas corrían por su rostro y su cuerpo temblaba violentamente. Le pregunté qué pasaba y entre sollozos me dijo que había una pareja ahí parada, en la esquina, gritándole cosas horribles. Miré hacia donde señalaba, pero no vi nada. Le dije que se calmara, que ahí no había nadie. Él insistía en que sí estaban, que era un hombre y una mujer con caras enojadas, que le gritaban que era un ladrón, que devolviera lo que no era suyo. Mi esposa también llegó y entre los dos intentamos calmarlo. Pensamos que había tenido una pesadilla muy real. Lo abrazamos hasta que se tranquilizó. Nosotros regresamos a nuestro cuarto convencidos de que había sido solo un mal sueño. La noche de Halloween, mi hijo salió a pedir dulces con sus amigos. Llevaba la calavera naranja y estaba emocionado. Volvió a casa cerca de las 9 con la calavera llena de dulces. Todo parecía normal. Cenamos juntos y se fue a dormir temprano. Fue en la madrugada, cuando volvieron los gritos. Esta vez eran más intensos, más desesperados. Corrimos a su cuarto y lo encontramos acurrucado en una esquina de su cama, cubriéndose la cara con las manos. Gritaba que lo dejaran en paz. Cuando nos vio comenzó a llorar sin control. Su cuerpo entero temblaba y no podía articular palabras coherentes. El miedo en sus ojos era real, no era fingido. Me dijo que la pareja había vuelto, que esta vez se acercaron más a él, que le gritaban con voces horribles, que devolviera lo que robaron de su casa. Describió al hombre con un traje oscuro quemado y a la mujer con un vestido también chamuscado. Dijo que sus caras estaban desfiguradas, que olían a quemado. El terror que sentía mi hijo era palpable. Sus manos heladas se aferraban a mí, con fuerza, mientras yo intentaba de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Esa noche se quedó a dormir con nosotros. No pegó el ojo en toda la madrugada. Cada ruido lo sobresaltaba. Al día siguiente, lo llevamos con un psicólogo pensando que tal vez estaba teniendo episodios de ansiedad. El doctor dijo que era normal que los niños tuvieran pesadillas después de Halloween, que le diéramos tiempo. Pero las visitas no cesaron. Cada noche, a la misma hora, mi hijo era atormentado por esas apariciones. Dejó de querer dormir en su cuarto. Se la pasaba con nosotros. Perdió el apetito y dejó de jugar con sus amigos. Las ojeras se marcaron en su rostro y empezó a bajar de peso. Yo me sentía impotente, desesperado por ayudarlo sin saber qué hacer. Mi esposa también estaba al borde del colapso, viendo sufrir a nuestro hijo. Pasaron semanas así. Ya era mediados de noviembre y las cosas no mejoraban. Los vecinos comenzaron a hacer preguntas sobre por qué el niño se veía tan mal. Una tarde, mientras estaba en el taller, llegó un muchacho de unos 24 años preguntando por mí. Dijo que necesitaba hablar conmigo sobre algo urgente relacionado con mi familia. Nos sentamos en la oficina del taller y él comenzó a hablar. Me dijo que su nombre era David y que era hijo de la pareja que había vivido en la casa abandonada frente a la mía. Me contó que sus padres murieron hace años, en un incendio, causado por una vela colocada como decoración del Día de Muertos. Él no estaba en casa esa noche. Se había quedado con unos amigos. Cuando regresó encontró la casa en llamas y a sus padres sin vida. Me explicó que la casa se quedó abandonada porque él no tuvo el valor de entrar después de lo que pasó. Todo quedó como estaba, incluyendo las decoraciones de Halloween que sus padres habían puesto días antes del incendio. Me dijo que había escuchado rumores en el vecindario, que una familia estaba siendo atormentada por espectros de una pareja, y supo de inmediato que se trataba de sus padres. Me preguntó directamente si yo había sacado algo de esa casa. El miedo se apoderó de mí al escuchar esa pregunta. No sabía cómo lo había descubierto, pero
Era inútil negarlo. Le confesé que sí, que había tomado una calavera naranja de plástico y se la había dado a mi hijo. David cerró los ojos y suspiró profundamente. Me dijo que esa calavera había sido de él cuando era niño, que sus padres la guardaban con mucho cariño como recuerdo. Me explicó que nada debía sacarse de esa casa. Los espíritus de sus padres seguían ahí, protegiendo sus pertenencias. Cualquiera que tomara algo sin permiso sería atormentado hasta devolverlo. Por eso me pedía que le entregara la calavera para poder regresarla a su lugar. Corrí a mi casa sin perder tiempo. Tomé el objeto del cuarto de mi hijo y se lo di al muchacho. David la tomó con cuidado, como si fuera algo frágil y valioso. Me agradeció por devolvérsela y me pidió disculpas por lo que mi familia había sufrido. Dijo que sus padres no eran malos, solo protegían lo poco que quedaba de su vida juntos. Caminó hacia la casa abandonada, entró con la calavera y salió minutos después sin ella. Se despidió de mí y se fue caminando por la calle hasta perderse de vista. Esa noche, mi hijo durmió tranquilo por primera vez en semanas. No hubo gritos ni llantos, solo un sueño profundo y reparador. Despertó al día siguiente con mejor semblante, con apetito y ganas de jugar. Nunca más volvió a ver esa pareja, ni a ser atormentado por ellos. La vida regresó a la normalidad poco a poco. Aprendí que los muertos merecen que se respete lo que fue suyo. Mi curiosidad casi destruyó a mi hijo, y esa culpa la cargo todos los días. Estimados pasajeros, hemos llegado a nuestro destino. Gracias por acompañarnos en este viaje. Es momento de descansar. Si creen poder,